En algún punto frente a la costa del noroeste del Pacífico, enterrada bajo cientos de metros de sedimentos oceánicos, existe una falla geológica que los científicos revisan prácticamente todos los días. No porque esperen que se mueva mañana, tampoco porque tengan alguna predicción secreta que estén ocultando al público. La vigilan porque es la estructura geológica más peligrosa de la parte continental de Estados Unidos, y la ciencia seria, prudente y revisada por especialistas indica que un terremoto de magnitud 9,0 no es una posibilidad remota, es un acontecimiento esperado. Dependiendo del modelo que se utilice, la probabilidad de que ocurra en los próximos 50 años se encuentra aproximadamente entre 1 entre 3 y 1 entre 10. Y el título de este video afirma que eso no es aterrador. Quiero ser completamente sincero contigo. El título no significa exactamente lo que parece. Quédate hasta el final, porque entonces comprenderás qué están observando los científicos, por qué el número 9 debería significar para ti algo muy distinto de lo que significaba hace 5 minutos, y por qué la respuesta más útil ante esta información no es el pánico, es la preparación. Pero no llegaremos a la parte tranquilizadora hasta haber pasado primero por la parte aterradora, con honestidad y utilizando cifras reales. Así que comencemos por ahí. Antes de continuar, deja un comentario y dime cerca de qué costa vives y si alguna vez has sentido un terremoto. Leo todos los comentarios de estos videos y quiero saber quiénes están viendo realmente este contenido. Si vienes por análisis profundos sobre riesgos científicos reales y actuales, suscríbete ahora mismo, porque cada semana abordamos temas con este nivel de detalle. Un video como este solo llega a quienes necesitan verlo si dejas tu me gusta antes de continuar. Ahora sí, entremos en el tema. La falla de la que todo el mundo está hablando se llama zona de subducción de Cascadia. Se extiende aproximadamente 1.100 kilómetros por el fondo del mar, desde el Cabo Mendocino, en el norte de California, a lo largo de las costas de Oregón y Washington, hasta la isla de Vancouver, en la Columbia Británica. Debajo de toda esa región, una placa oceánica llamada Placa de Juan de Fuca está siendo empujada por debajo de la placa norteamericana, mucho más grande, mediante un proceso conocido como subducción. No se trata de una falla desconocida ni recién descubierta. Es el mismo mecanismo tectónico que formó la cordillera de las Cascadas y el mismo proceso responsable de volcanes, como el Monte Santa Elena y el Monte Rainier. Pero los volcanes no son lo que los científicos vigilan permanentemente. Lo que vigilan es el bloqueo. Esto es lo que significa. Las zonas de subducción no siempre se deslizan de manera uniforme. En muchos lugares, incluyendo casi todo el margen de Cascadia, las dos placas quedan atascadas entre sí debido a la fricción. No pueden moverse libremente, aunque las partes más profundas de las placas continúan desplazándose. Esa sección inmóvil se conoce como zona bloqueada, y en este momento, las estaciones GPS instaladas directamente sobre el lecho rocoso a lo largo de la costa del noroeste del Pacífico están registrando algo que debería preocuparnos. La Tierra se está moviendo lentamente, unos pocos milímetros al año, en la dirección equivocada. En lugar de desplazarse como lo haría normalmente si las placas se deslizaran con libertad, la costa está siendo arrastrada y comprimida, como una banda elástica que se tensa cada vez más. Eso no es un movimiento normal del terreno, es la señal de que se está almacenando energía. Y esa energía lleva acumulándose sin interrupción durante 325 años. Sabemos casi con exactitud cuándo liberó energía la falla por última vez. Y la historia de cómo los científicos lo descubrieron es una de las investigaciones más extrañas y elegantes de la historia de las ciencias de la Tierra. No existen registros escritos de la costa del noroeste del Pacífico, correspondientes al año 1700. Los pueblos indígenas de la zona transmitieron durante generaciones relatos orales que describían violentos temblores y una ola que engulló aldeas en medio de la oscuridad. Sin embargo, no había datos escritos relacionados con aquel acontecimiento, hasta que los investigadores encontraron un registro a más de 11.000 kilómetros de distancia, en Japón. En el año 1700, las poblaciones costeras japonesas llevaban registros muy detallados de sucesos inusuales. ¿A
Aquellos documentos describían algo que los desconcertó. Un tsunami llegó a sus costas sin que antes se hubiera producido un terremoto. No hubo temblores. No hubo ninguna advertencia. Lo llamaron un tsunami huérfano, una ola sin un origen identificable. Siglos más tarde, los científicos utilizaron la hora de llegada de aquella ola, calcularon cuánto habría tardado un tsunami en cruzar todo el Océano Pacífico y rastrearon su origen hasta la falla de Cascadia. Después confirmaron la hipótesis utilizando un tipo de evidencia completamente diferente, que había permanecido silenciosamente en la costa estadounidense durante todo ese tiempo. Cuando una parte de la costa desciende de forma repentina durante un terremoto de subducción, los bosques que antes estaban por encima de la línea de marea terminan por debajo de ella. El agua salada mata los árboles, pero sus troncos desnudos pueden permanecer en pie durante siglos dentro del lodo, conservados por el agua fría y los bajos niveles de oxígeno. Se conocen como bosques fantasma, y todavía pueden visitarse. Son grupos de árboles grises y desnudos que se levantan sobre las marismas de Washington y Oregón. Los investigadores contaron los anillos de crecimiento de aquellos árboles y determinaron que murieron durante el invierno comprendido entre 1699 y 1700. Dos líneas de evidencia independientes, procedentes de extremos opuestos de un océano, contaban exactamente la misma historia. La falla de Cascadia se rompió por última vez aproximadamente a las 9 de la noche del 26 de enero de 1700. Esto proporciona a los científicos algo extremadamente poco habitual en la sismología, un punto de partida preciso. Cuando los investigadores profundizaron en el registro geológico, utilizando núcleos de sedimentos extraídos del fondo marino y de las marismas costeras, encontraron pruebas de más de 40 rupturas anteriores de Cascadia a lo largo de aproximadamente 10.000 años. Los intervalos entre esos acontecimientos no son perfectamente regulares, pero suelen situarse dentro de un rango aproximado de entre 200 y 500 años. Actualmente han pasado 325 años desde el último. Eso nos coloca directamente dentro del intervalo estadísticamente esperado. No antes de él. No en una etapa cómodamente temprana. Dentro del intervalo. Ahora hablemos del número que da título a esta historia. 9,0. Para comprender por qué ese número es tan diferente de cualquier terremoto que la mayoría de las personas haya vivido personalmente, hay que entender que la escala de magnitud de momento utilizada para medir los terremotos no es lineal. Es logarítmica. Cada aumento de un punto completo representa la liberación de aproximadamente 32 veces más energía. No una unidad adicional. 32 veces más. Un terremoto de magnitud 7, de esos que aparecen en las noticias internacionales y pueden matar a miles de personas cuando golpean una ciudad vulnerable, libera alrededor de 32 veces menos energía que uno de magnitud 8. Y uno de magnitud 9 libera aproximadamente 32 veces más energía que el de magnitud 8. Si hacemos el cálculo a lo largo de toda la escala, un terremoto de magnitud 9 libera alrededor de 1000 veces más energía que uno de magnitud 6, el tipo de terremoto que a menudo apenas aparece en los titulares fuera de la región afectada. La razón por la que una ruptura completa de Cascadia puede alcanzar esa magnitud no es que el movimiento del suelo sea proporcionalmente más violento en todas partes. Es por la longitud de la ruptura. Los terremotos de mayor magnitud en fallas de subducción se producen cuando una sección mucho más extensa de la falla se rompe de una sola vez. Un terremoto típico de California puede romper entre 15 y 30 kilómetros de una falla durante unos pocos segundos. Una ruptura completa de Cascadia podría desgarrar los aproximadamente 1.100 kilómetros de toda la zona en un solo acontecimiento. Esa diferencia de escala es lo que puede prolongar el movimiento desde los 20 o 30 segundos, a los que muchas personas están acostumbradas hasta unos 3 o 6 minutos de movimiento violento continuo. Detente un momento a pensar en esa cifra, porque importa más que la magnitud en sí misma. Los edificios se diseñan, prueban y clasifican para resistir una determinada duración de movimiento sísmico. Una estructura capaz de soportar 30 segundos de movimiento intenso
sin sufrir una falla catastrófica, quizá nunca haya sido probada contra 6 minutos de sacudidas. Los materiales se fatigan. Las conexiones que se flexionan y resisten durante el primer minuto pueden empezar a agrietarse durante el tercero. A lo largo de la costa inmediata, más cerca de la falla, los modelos sugieren que la aceleración del suelo podría superar brevemente la fuerza de la gravedad. Eso sería suficiente para lanzar objetos sueltos por el aire, en lugar de simplemente hacerlos caer de los estantes. Más hacia el interior, en Portland y Seattle, el movimiento sería algo menos violento. Pero esas ciudades tienen algo que la costa inmediata no tiene: millones de habitantes y una enorme cantidad de infraestructura construida antes de que existieran los códigos sísmicos modernos. En algunos casos, fue construida antes incluso de que los científicos aceptaran que la tectónica de placas era real. Aquí es donde suele terminar la mayoría de los reportajes sobre Cascadia. Una cifra enorme, sacudidas aterradoras y una recomendación para preparar un kit de emergencia. Gracias por ver el video. Pero lo que realmente quita el sueño a los científicos que estudian este escenario no es solamente el movimiento del suelo. Es lo que ese movimiento puede hacerle a todo lo que está conectado con todo lo demás. Las ciudades modernas no son simplemente conjuntos de edificios, son redes. Redes eléctricas, sistemas de agua, oleoductos y gasoductos, puentes, hospitales y vías de transporte. Todos esos sistemas dependen unos de otros y funcionan suponiendo que los demás continuarán operativos. Se espera que una ruptura de Cascadia inutilice grandes partes de esa red de forma simultánea, no una por una. Los puentes sobre el río Columbia, que constituyen la conexión principal entre Oregón y Washington, podrían colapsar o volverse intransitables. Muchos fueron construidos conforme a normas anteriores a 1970. El Aeropuerto Internacional de Portland está situado sobre un terreno muy susceptible a un proceso llamado licuefacción. Durante una sacudida intensa, los suelos sueltos y saturados de agua pueden comportarse temporalmente como un líquido. Esto significa que las pistas podrían quedar inutilizables justo cuando más se necesitarían. Las instalaciones portuarias que normalmente recibirían suministros de emergencia por barco están ubicadas en un corredor fluvial en el que existen depósitos de combustible construidos hace muchas décadas y bajo normas sísmicas inadecuadas. Se espera que algunos de esos depósitos se rompan y derramen cantidades de petróleo comparables a las de un gran desastre petrolero marino. Pero, en este caso, el combustible no se dispersaría en el océano abierto. Quedaría concentrado dentro de una vía fluvial que atraviesa directamente una ciudad poblada. Las mejores estimaciones actuales para restaurar la electricidad en toda la región afectada oscilan entre 6 meses y un año. No 6 días. Entre 6 meses y un año para toda la región. Existe un precedente histórico de este tipo de desastre secundario, y ocurrió en la misma costa hace más de un siglo. El 18 de abril de 1906, un gran terremoto golpeó San Francisco. El movimiento del suelo fue devastador, pero no fue la principal causa de muerte. Las tuberías de agua se rompieron y dejaron a los bomberos sin agua para combatir los incendios. Los fuegos que comenzaron durante las horas posteriores ardieron casi sin control durante 3 días consecutivos. Destruyeron aproximadamente 28,000 edificios y terminaron causando mucha más muerte y destrucción que las sacudidas por sí solas. La lección de 1906 no trata realmente sobre terremotos. Trata sobre lo que ocurre cuando los sistemas destinados a responder a una catástrofe son destruidos por la misma catástrofe ante la que deberían responder. Ese patrón exacto, falta de presión de agua, carreteras intransitables y equipos de bomberos incapaces de llegar a los incendios, es el mismo que los investigadores están modelando para un acontecimiento en Cascadia. Pero ahora se sumaría la infraestructura moderna de almacenamiento de combustibles y productos químicos, que no existía en 1906. Los científicos no solo vigilan la falla, también están desarrollando herramientas capaces de dar a las personas algunos segundos de advertencia, porque durante un terremoto, unos pocos segundos pueden ser enormemente importantes.
Sistemas como Shake Alert, que ya funciona en California, Oregón y Washington, utilizan una red de cientos de sensores sísmicos. Estos detectan las ondas rápidas pero más débiles que llegan primero durante una ruptura y envían una alerta antes de que lleguen las ondas más lentas y destructivas. Dependiendo de la distancia al epicentro, el aviso puede ir desde unos pocos segundos hasta casi un minuto. Puede parecer insignificante hasta que se comprende lo que una persona, un tren o un cirujano pueden hacer durante ese intervalo. Es tiempo suficiente para agacharse, cubrirse y sujetarse antes de que comiencen las sacudidas más fuertes. Es suficiente para que un tren empiece a frenar antes de alcanzar un puente. Es suficiente para que las válvulas de gas de instalaciones críticas se cierren automáticamente. Nada de esto detiene el terremoto ni elimina la catástrofe posterior. Pero es una parte real y operativa de la infraestructura de vigilancia. A eso se refiere el título del video. La respuesta ante este riesgo se basa en ingeniería activa, no en esperar pasivamente. Esta es la parte de la historia que casi nadie cuenta, y posiblemente sea más importante que el propio terremoto. El Sistema Federal de Respuesta ante Desastres de Estados Unidos, que normalmente empieza a llegar entre 24 y 72 horas después de una gran catástrofe, depende por completo de que exista infraestructura operativa que conecte la zona afectada con el resto del país. Carreteras procedentes de los estados vecinos, aeropuertos capaces de recibir aviones de carga, puertos que puedan descargar barcos, líneas ferroviarias que transporten maquinaria pesada. Se espera que una ruptura completa de Cascadia corte prácticamente todas esas conexiones al mismo tiempo. Las carreteras que atraviesan los pasos de montaña pasan sobre puentes construidos conforme a normas anteriores a 1970. La autopista costera recorre una línea de costa que podría haber descendido varios metros y haber sido golpeada por un tsunami. Este no sería un escenario en el que la ayuda se retrasara 1 o 2 días. Los propios documentos internos de planificación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, utilizan un lenguaje inusualmente directo para una institución federal. Describen una ruptura completa de Cascadia como un acontecimiento que superaría la capacidad de respuesta de los gobiernos estatales y locales, pondría a prueba los recursos federales más que cualquier desastre interno anterior en la historia de Estados Unidos, y requeriría años, no meses, para lograr una recuperación significativa. Los plazos estimados para restaurar los servicios básicos en las zonas más afectadas se extienden durante años. Las estimaciones para una recuperación económica completa alcanzan una década o más. Además, existe una segunda consecuencia del terremoto que casi nunca se menciona. No tiene que ver con las sacudidas, los incendios, ni las inundaciones inmediatas. Tiene que ver con el aspecto que tendrá la costa al día siguiente. La misma compresión tectónica que ha estado elevando lentamente la costa del noroeste del Pacífico durante los últimos 3 siglos se revertirá de forma instantánea en el momento en que se rompa la falla. El terreno que se ha elevado gradualmente durante generaciones podría descender repentinamente hasta casi 2 metros en algunos de los modelos. Y no volvería a elevarse. Permanecería en esa nueva posición. Las comunidades construidas a alturas que suponían que el terreno permanecería estable podrían encontrarse de repente por debajo de la nueva línea de marea alta. Las carreteras que por la mañana estaban situadas de forma segura por encima del nivel de inundación podrían encontrarse por debajo de él durante la tarde. Las plantas de tratamiento de aguas residuales, que casi siempre se construyen en las tierras más bajas disponibles cerca del agua para aprovechar la gravedad, estarían entre las primeras infraestructuras en quedar permanentemente inundadas. Esto convertiría una catástrofe inmediata en una crisis prolongada de salud pública y contaminación. Los investigadores calculan que la llanura costera expuesta a inundaciones podría expandirse permanentemente en más de 250 kilómetros cuadrados. Y si el terremoto ocurre más adelante durante este siglo, después de varias décadas adicionales de aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático, ese descenso repentino del terreno se producirá sobre una línea base que ya será más elevada. La exposición a las inundaciones no se limitará a sumarse, se multiplicará.
Ahora quiero abordar directamente otro asunto. Si pasas tiempo en los rincones de Internet donde circula este tema, probablemente te hayas encontrado con alguna versión de ciertas afirmaciones. Se dice que los grandes terremotos pueden predecirse con precisión o incluso provocarse artificialmente mediante llamaradas solares, alineaciones planetarias o programas militares de investigación de la ionosfera. Ninguna de esas afirmaciones resiste un análisis científico serio. Los sismólogos reputados son unánimes en este punto. El proceso que está acumulando tensión en la falla de Cascadia es la convergencia mecánica, lenta y constante de dos placas tectónicas que se presionan entre sí a un ritmo de unos pocos centímetros al año. Nada en el cielo, en el sol o en un transmisor de radio modifica ese proceso de forma medible. Perseguir esas teorías no solo hace perder el tiempo, también distrae activamente de las medidas de preparación que realmente reducen el riesgo, que están disponibles y son mucho más útiles que cualquier predicción. Incluso si fuera posible realizar predicciones fiables, algo que actualmente no es posible. También es importante aclarar lo que los sistemas de vigilancia pueden y no pueden hacer. Las estaciones GPS y los sensores de presión instalados en el fondo del mar pueden indicar a los científicos cuánta tensión se ha acumulado en la falla y comparar esa cifra aproximadamente con la energía liberada durante rupturas anteriores. Pero no pueden decirle a nadie el día, la semana o ni siquiera el año exacto en que la falla terminará rompiéndose. Esa distinción es importante. Es la diferencia entre la ciencia honesta y la falsa certeza que lleva a las personas a entrar en pánico o a ignorar completamente el riesgo cuando pasa una fecha concreta y el terremoto predicho no ocurre. Entonces, ¿de dónde procede el título de este video? Los científicos vigilan el riesgo de un terremoto de magnitud 9,0 en la costa oeste, y eso no es aterrador. Esta es la versión honesta de esa afirmación. El terremoto en sí, si ocurre exactamente como indican los modelos, sería absolutamente catastrófico. Nadie con credibilidad afirma lo contrario. Pero el hecho de que los científicos lo estén vigilando activamente, construyendo modelos y publicando evaluaciones detalladas sobre las zonas de licuefacción, la infraestructura de combustible y la expansión de las llanuras de inundación, no es la parte aterradora. Esa es la razón por la que tenemos alguna posibilidad de sobrevivir adecuadamente. Cada conjunto de datos mencionado en este video existe porque los investigadores pasaron décadas extrayendo núcleos de sedimentos del fondo del mar, comparando registros japoneses de hace siglos, midiendo desplazamientos mediante GPS con precisión milimétrica y ejecutando simulaciones detalladas sobre el fallo de depósitos de combustible bajo condiciones específicas del terreno. Ese no es un sistema sorprendido y desprevenido. Es un sistema capaz de anticipar el riesgo con más precisión que casi cualquier otro peligro natural de la historia de Estados Unidos. Compáralo con los terremotos que realmente matan a más personas en el mundo. Son aquellos que golpean regiones sin infraestructura de vigilancia, sin códigos sísmicos de construcción y sin investigación previa, donde la población no conoce el peligro hasta que el suelo empieza a moverse. El noroeste del Pacífico no tiene ese problema. Ha contado con décadas de anticipación y posee un nivel excepcional de conocimiento específico y aplicable sobre los lugares en los que se concentra el peligro. Lo que realmente cambia los resultados no es una alerta emitida 30 segundos antes de que comiencen las sacudidas, aunque los sistemas de alerta temprana existen y son útiles. Lo que cambia los resultados son las decisiones tomadas durante las décadas anteriores al movimiento de la falla. Adaptar los antiguos depósitos de combustible a los estándares sísmicos modernos. Reforzar los puentes construidos antes de 1970. Catalogar por completo los productos químicos almacenados en instalaciones industriales próximas a centros de población, porque en varios casos documentados, los reguladores ni siquiera poseen una imagen completa de qué se almacena y dónde. También es necesario actualizar las recomendaciones de emergencia. En lugar del periodo tradicional de autosuficiencia de 72 horas, al que muchas personas están acostumbradas, los investigadores que estudian específicamente este escenario
Recomiendan contar con suministros para un mínimo de 2 semanas. Los cálculos reales sobre los tiempos de rescate en una región completamente aislada no respaldan la suposición de que la ayuda llegará en 3 días. Nada de ese trabajo está terminado. Gran parte de él apenas ha comenzado. Pero todo esto es fundamentalmente diferente de enfrentarse a un problema que nadie vio venir. Este es un problema medido, modelado, fechado y comprendido. Está frente a responsables políticos y familias que todavía tienen tiempo de actuar de acuerdo con lo que indican los datos. Si vives en cualquier punto de la costa del Pacífico, desde el norte de California hasta la Columbia Británica, esta es la versión práctica de todo lo explicado en el video. Prepara un suministro real para 2 semanas. Almacena agua, al menos unos 4 litros por persona al día, junto con alimentos que no necesiten refrigeración ni combustible para cocinar. Averigua exactamente dónde se encuentra la válvula de cierre del gas y aprende a utilizarla. Sujeta los muebles pesados y los calentadores de agua a los montantes de las paredes. Prepara una radio alimentada con baterías o mediante una manivela, porque las redes de telefonía móvil estarán entre los primeros sistemas en fallar. Y habla con tus vecinos. En un escenario en el que el cuerpo de bomberos operativo más cercano podría tardar días o semanas en llegar, en lugar de minutos, las personas que viven en tu calle serán los verdaderos primeros intervinientes. Nada de esto exige creer que el terremoto ocurrirá mañana. Solo exige aceptar que, según todas las mediciones científicas disponibles, se espera que ocurra dentro de un periodo que incluye la vida de personas que están vivas actualmente. La falla de Cascadia lleva 325 años esperando. No sabe ni le importa que haya depósitos de combustible construidos sobre suelos vulnerables, cerca del río Willamette. No sabe que existen puentes de autopista construidos conforme a normas obsoletas. Tampoco sabe que los bosques fantasma continúan en pie silenciosamente dentro de las marismas, como la última evidencia física de lo que hizo la última vez que se movió. Solo conoce la tensión acumulada, y esa tensión no ha desaparecido. El terremoto llegará. En ese punto, la ciencia está de acuerdo. Lo aterrador no es que los científicos lo estén vigilando de cerca. Lo verdaderamente aterrador sería que nadie lo estuviera vigilando. Suscríbete si quieres seguir historias como esta, porque continuaremos observando las investigaciones a medida que se publiquen nuevos resultados. Deja un comentario indicando qué dato de este video te sorprendió más. Y si conoces a alguien que viva cerca de esta costa, envíale este video. Esta es información que necesita conocer antes de que el suelo comience a moverse, no después. Gracias por ver.